Me da mucha tristeza no poder explayarme mucho más al estudiar los libros de la Biblia. Yo espero que muchos de ustedes hayan leído el libro de Primera de Samuel esta semana, que era el libro que teníamos que leer, porque es un libro tan rico de historias y experiencias que aunque voy a correr todo lo que puedo, va a ser imposible que nosotros veamos todo lo que quisiéramos ver. Pero a la hora de estudiar personajes, a la hora de estudiar grupos humanos, el Antiguo Testamento es clarísimo. Es casi un diagnóstico psicológico de ciertos individuos. Y al estudiar estos casos, todo aquel que haya estudiado un curso de psicología en algún momento de la vida habrá encontrado que para estudiar ciertas personalidades, ciertos desajustes en la personalidad o actitudes en un ser humano, hay casos que le llaman case studies, donde nosotros podemos ver reflejado el principio que queremos enseñar o que queremos estudiar. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que está saturado realmente de fascinantes estudios de casos que sirven como ejemplo de principios para nosotros, principios de vida o principios de muerte. Sin embargo, en ciertas ocasiones estos principios se ocultan como si fueran enigmas. Yo sé que a algunos de ustedes les gustan los crucigramas y les gustan todas esas cosas. A mí no me interesa, no me fascina eso, pero a veces en la palabra de Dios nosotros encontramos enigmas o historias que están enigmáticamente escondidas hasta que uno las rescata y las saca a la luz. El libro de Primera de Samuel es en realidad la historia de dos hombres. La historia de Saúl y la historia de David. Y ellos nos muestran a nosotros dos principios que hay en el corazón de todo ser humano. Quiere decir que los que estamos esta mañana en este santuario estamos de alguna manera identificados con alguno de estos dos principios que ellos han sido seleccionados como nuestros modelos. En primer lugar, Saúl representa el principio de la carne. David representa el principio de la fe. En otras palabras, Saúl representa al cristiano carnal. David nos representa al cristiano que es netamente espiritual. Lo curioso de estos dos casos es que estos dos individuos fueron reyes. Y ese es un precioso ejemplo de la supremacía que tiene la voluntad en la vida humana. Nosotros tenemos una mente para pensar, tenemos un corazón, decimos, aunque es la mente, para sentir, y tenemos una voluntad para tomar decisiones. Es la parte volitiva del ser humano, el que toma decisiones. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos reyes o reinas, ¿no es cierto?, sobre ese reino que es nuestra voluntad, sobre ese reino que reina supremo sobre todas las cosas, no solamente sobre nosotros, sino que nuestra voluntad a veces reina también sobre la voluntad de otras personas, y ahí está la tragedia muchas veces. Ahora, ni Dios siquiera viola, transgrede nuestra voluntad. Él entra, sí, a través de su Espíritu Santo, pero nosotros, en nuestro reino, tenemos que abrirle la puerta para que Él pueda morar en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que el rey o lo que la reina diga, o lo que el rey y la reina haga, ¿no es cierto?, que somos nosotros, va a influenciar todo nuestro reino, todo nuestro ser. Y a veces, como yo les decía hace apenas unos segundos,
el reino de otras personas también. Estos dos reyes sirven a nosotros como ejemplos de dos principios que están en conflicto totalmente en nuestra vida. Saúl es el ejemplo de la ruina causada por una voluntad dependiente de la carne. David es el ejemplo de la bendición que produce la mente que actúa guiada por el Espíritu de Dios. Y mis amados Pablo en Romanos capítulo 8, verso 6, nos dice que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Y mis amados, el libro de Primera de Samuel comienza con un tercer hombre, Samuel. Samuel, que es la expresión humana de la voluntad de Dios. Y que nosotros, como humanos hoy en día, no tenemos tal vez un Samuel, un profeta, un juez, pero tenemos a la palabra de Dios que nos muestra la voluntad de Dios. O tenemos líderes que nos enseñan la voluntad de Dios a través de la Escritura. ¿No es cierto? Para nosotros la expresión de la voluntad de Dios es la palabra y debemos respetarla. Estos tres hombres son los que establecen las tres divisiones del libro de Primera de Samuel. En primer lugar, en los primeros 7 versículos, entre los versículos 1 hasta el 7, nosotros tenemos a la vida de Samuel. En los versículos 8 hasta el 15, nosotros tenemos la vida del rey Saúl, el hombre según la carne. Y luego entre los versos 6 hasta el 31, del 16 al 31, nosotros tenemos la vida de David, que se destaca como un ejemplo de la mente que descansa en el Espíritu de Dios, el hombre que sigue el corazón de Dios. Por eso Samuel fue el último de los jueces, pero al mismo tiempo fue el primero de los profetas. Y los acontecimientos mencionados en este libro de Primera de Samuel, todos ocurrieron después de 300 años de haber tolerado jueces, jueces en Israel. Y Samuel fue el instrumento que Dios escogió para concluir con el gobierno de los jueces. Y fue precisamente Samuel a quien Dios escogió para introducir el principio del ministerio profético, el principio de la monarquía dentro del pueblo de Israel. Y el libro comienza con la historia de Ana, una mujer preciosa, una mujer muy linda. Era una mujer estéril, no podía tener hijos. El esposo era Elcana, y el esposo tenía 2 mujeres. Ahí fue su error. Eso trajo muchos conflictos. Porque la otra esposa era una mujer muy fructífera que tenía muchos hijos y se burlaba de Ana porque era estéril, porque no podía tener hijos. Y la infertilidad de Ana, mis amados, aunque ustedes, por eso yo les decía que a veces parecen esquemas escondidos, pero la infertilidad de Ana es simbólica. Porque al aparecer en este momento de la historia de Israel, nos ejemplifica el estado espiritual de Israel en esos momentos. El pueblo de Israel, el pueblo a quien Dios se manifestó, había caído en un estado de infertilidad, había caído en un estado de infructuosidad. El sacerdocio que había establecido Dios, y por haberlo establecido Dios no estaba equivocado, junto con el tabernáculo y sus rituales, es decir, los medios que se podía valer el pueblo para comunicarse con Dios, estaban en decadencia. Y la causa de esa situación, la causa de esa decadencia, nosotros la encontramos en el cántico que cantó Ana,
después que Dios le contestó esa gran oración y la premió con un hijo, el hijo fue Samuel, y ella canta a Dios y canta un cántico precioso que aparece allí en 1 Samuel capítulo 2, los versos 3 y 4, y que ustedes pueden leer en el frente. No multipliques palabras altaneras, dice el canto. Cesen en vuestra boca las palabras insolentes, porque Jehová es un Dios de todo saber. Por él son examinadas todas las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. Mis amados, y continúa, porque el resto del canto destaca magníficamente la habilidad que tiene Dios para exaltar a los humildes y la habilidad que tiene Dios también para humillar a los orgullosos. Y por eso en este libro se destacan el eterno conflicto entre el corazón orgulloso que confía en sí mismo, que confía en su habilidad para resolver las cosas, y el espíritu, el corazón humilde que espera dependiendo enteramente en Dios. Y mis amados, al depender enteramente en Dios, recibe toda la plenitud de su divina bendición, de la divina bendición de Dios. Por eso ese era el problema que tenía Israel. El orgullo, el sacerdocio estaba decayendo, no porque hubiese nada de malo en el sacerdocio, porque Jesucristo mismo era la imagen de ese sacerdocio, sino porque el pueblo se negaba a buscar la limpieza y abandonar la adoración a los ídolos. Por lo tanto, el sacerdocio estaba a punto de desaparecer de la escena como un medio efectivo de mediación entre Dios y los hombres. Al llegar a este punto, mis hermanos, nosotros encontramos el relato del nacimiento de Samuel y su juventud y su infancia. Samuel es llevado al templo muy niño, muy jovencito. Su madre se lo entrega al padrinaje del sacerdote, que era Elí en ese momento. Y más adelante se convierte este muchachito no solamente en el líder de Elí, su padrino espiritual, sino que se convierte en la voz de Dios ante la nación. En especial, la voz de Dios ante estos dos reyes, Saúl y David. Por eso los primeros capítulos nos cuentan la historia acerca del deterioro de Israel. El arca de Dios, por ejemplo. Vinieron los filisteos y se la llevaron y Dios no intervino. Era una ofensa a Dios, pero Dios no intervino. Elí, el sacerdote, fue eliminado del sacerdocio debido a que no era un buen padre, debido a que sus hijos eran unos sinvergüenzas que cometían todo tipo de atropellos y de pecados dentro mismo del templo. Y él es eliminado como sacerdote. Y cuando nace el nieto de Elí, el sacerdote, la madre le pone como nombre Icabod, que quiere decir la gloria de Dios se ha ido, ha desaparecido. Significativo, todo es significativo en el Antiguo Testamento. Aquí Israel llega a uno de los estados más bajos de toda su historia nacional. Entonces aparece en escena Saúl. ¿Quién era Saúl? En el capítulo 8, versos 4 y 5, el pueblo exige que quiere un rey, como las otras naciones. Y por supuesto, miren cómo dice en el capítulo 8, versos 4 y 5, entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las otras naciones. En otras palabras, el principio de la carne, mis hermanos,
El principio de la carne que se manifiesta en la nación de Israel. Querían ser iguales a los demás. Ese es el mismo principio que ocurre en los hombres y mujeres, cristianos y cristianas carnales, que desean ser iguales a los otros, no separados, no diferentes. Aquellos que tratan de destruir su comunión con Dios y disfrutar de su bendición, y tratan de gozar de lo que los otros gozan o creen que gozan. Este mismo principio se entrelaza en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Esto no es historia, esto es nuestra historia. Y se expresa de muchas maneras muy diversas, como están claramente indicadas en este libro. Primero, deseaban tener autoridad como todos los demás, el resto de las naciones. En otras palabras, manejar sus asuntos como los manejaban los demás. Ahora, como cristianos, si nuestra mente es carnal, vamos a desear introducir este mismo principio en la iglesia. Y desgraciadamente nosotros lo vemos. Nosotros vemos hoy en día cómo hay iglesias que se manejan, que son puramente copia de lo que hace el mundo. Y lo hacen en la música del mundo. Y lo hacen en la forma en que gobiernan sus iglesias como el mundo. Y lo hacen adoptando tácticas mundanas sin depender de los dictados del Espíritu Santo de Dios. Y mis hermanos, este principio carnal se reflejó en el hecho de que Israel rechazó la autoridad soberana de su rey, que era Dios, y su deseo de ser gobernadas como las demás naciones. Samuel se disgustó, por supuesto, ¿no es cierto? Se disgustó porque Samuel conocía cuál era el plan de Dios, cuál era el programa de Dios para su pueblo. Pero cuando ellos pidieron un rey, él oró al Señor. Y el Señor le contestó a Samuel. Y miren cómo le contestó. Aparece en el capítulo 8, versos 7 al 9. Dice así. Y Jehová le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen conmigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Y mis amados, así es como Dios actúa. Siempre. Porque muchas veces nosotros, y acá hay una lección que tenemos que aprender, nos encaprichamos en algo que le pedimos al Señor, y no solamente lo pedimos, lo exigimos. Le exigimos algo en desesperación para que nos lo conceda, y finalmente Dios lo concede. Pero debemos estar listos para afrontar las consecuencias. Eso sucedió con Israel. Y ese mismo principio se aplica hoy a nuestras vidas. Ellos quisieron un rey, y finalmente Dios se lo dio. No estaba en su plan, pero Dios se lo dio. Y a continuación encontramos la historia de Saúl. Y es muy difícil hacer un resumen de todo un libro de 31 capítulos en nada más que 40 minutos, pero ojalá que ustedes, si no lo leyeron, lo vuelvan a leer, porque se van a gozar. Pero a continuación encontramos la historia de Saúl. ¿Quién era Saúl? Bueno, Saúl, el relato nos dice que era un joven que vivía una vida sin ningún interés en las cosas de Dios, sin ninguna cosa que él deseaba de Dios. Él cuidaba burros, que era el oficio de su padre, y se dedicaba a cuidar burros. ¿Qué le parece? ¿Qué negocio ese? Cuidar burros.
y estaba feliz con cuidar burros. Y yo me enteré leyendo que para cuidar burros hay que atenderlos muy bien, con mucho cuidado a los burros. No es un trabajo fácil ese. Entonces era juez Samuel, y tanto el padre como el hijo estaban contentos que Samuel fuera el juez de Israel. Pero es fascinante seguir el curso de lo que Dios tuvo que hacer con este joven, que eliminaba a Dios de su noticia, eliminaba a Dios de sus pensamientos. Tuvo que hacer algo. Así que Dios se metió en el negocio de los burros también. Pues ¿saben lo que hizo Dios? Agarró y le permitió a los burros que se perdieran. Así que se le perdieron los burros a Saúl. Y Saúl comenzó a buscar a sus burros y los buscó por todo lugar. Y él pensaba que alguien había dejado el portón abierto, pensaba que, bueno, había sido negligencia de alguien, no sabía que Dios estaba en eso. Y cuando estos se extraviaron, Saúl, por supuesto, se irritó. Y en su infructuosa búsqueda, sin saber, creía él, llegó a la ciudad donde vivía Samuel. Y en el capítulo 9 se registra que estaba a punto de darse por vencido y volver a su hogar, cuando su criado le dijo, no, espérate un momento. Y les voy a leer directamente de la Biblia. En el capítulo 9, verso 6, dice, en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Estaba hablando de Samuel. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Así le dijo el criado. Y por supuesto Saúl no se mostró muy entusiasmado con la idea, pero finalmente, aunque deseaba regresar a su casa, el criado prevaleció y fueron a la casa de Saúl. Y para sorpresa de Saúl, fíjense ustedes cómo Dios actúa, es increíble. Para sorpresa de Saúl, Samuel ya lo estaba esperando. ¿Por qué lo estaba esperando? Porque Dios le había hablado la noche anterior a Samuel y le había dicho, mañana va a venir un joven y cuando él llegue a tu puerta, tú debes saber que ese es al que tienes que ungir como rey. Así que Saúl lo estaba esperando. Y no solamente lo estaba esperando él, sino que había invitado a 30 personas, invitados especiales. Lo sentaron a la cabecera de la mesa. Saúl no sabía lo que estaba pasando, estaba totalmente consternado, no sabía que era el invitado de honor en esa fiesta. Y finalmente me imagino que habrá dicho estos dichosos burros, ¿dónde me metieron? Y ahí lo metieron en esa fiesta, él quería salir, pero ahí estaba. Así que cuando terminaron de comer, Samuel se lo llevó a la terraza de la casa. Y allí está el texto que leyó la hermana hoy. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Imagínense ustedes. Saúl salió con el propósito de buscar a los burricos estos y acabó como rey de Israel. Todo en el plan de Dios. Y lo curioso es que él no tenía el más mínimo interés en trabajar para Dios. Y Samuel le informó que Dios le iba a dar 3 señales de que estaría con él. Y las 3 señales se cumplieron exactamente, 1, 2 y 3. Y yo no tengo tiempo para leerlas, ustedes la van a leer. Pero una era que se encontraría con un grupo de profetas y que el Espíritu de Dios se posesionaría de él y que él comenzaría a profetizar. Y es curioso porque cuando Saúl comenzó a profetizar, corrió la voz por todos lados, por todo Israel, y la gente decía, en el verso 10 y versículo 11 dice así, los que desde antes lo conocían al verlo profetizar junto con los profetas se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? No podían creer que Saúl estaba profetizando.
Y Samuel llamó al pueblo. Qué curioso. Él ya lo había ungido rey, pero llamó al pueblo. Esto tenía que ser bien democrático. Llama al pueblo. Y le dijo que Dios había escuchado su petición y que les iba a dar un rey de acuerdo con sus deseos. Entonces tiró suertes, que era la forma en que ellos hacían las cosas. Y de todas las tribus cayó la tribu de Benjamín en suerte. Y luego echó suertes otra vez. Y de todas las familias de Benjamín cayó en suerte la familia de Quis. Y cuando echa suerte a toda la familia de Quis, cae en suerte nada menos que Saúl. Pero resulta que Saúl no estaba y no lo podían encontrar por ningún lugar. Y la gente se preguntaba, ¿pero dónde está Saúl? Y Saúl se había escondido porque él no quería saber nada de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué se habrá ocultado Saúl? ¿Acaso era tan tímido que no quería que le organizaran una celebración? ¿Cuál habrá sido el motivo? No. El relato nos indica que Saúl se ocultó porque le resultaba inconveniente hacer lo que Dios deseaba que hiciese. Fíjense ustedes. Dios lo había llamado y aunque intentaba rechazar el llamado de Dios, finalmente fue coronado rey. Y mis amados, al aliarse en medio del pueblo, el pueblo prorrumpió en gritos diciendo, mirad qué rey tenemos, mirad qué rey tenemos rey. ¿Y por qué gritaban así? Porque se habían fijado en la hermosura de su parecer. Les llevaba una cabeza por encima a cualquier hombre del pueblo. Era un hombre de una estampa y una figura apuesta. Era un joven distinguido, un joven sabio en muchos sentidos. Era una persona justo a la hora de compartir e impartir justicia. Y la gente pensó que ahí estaba el hombre que habían buscado. Bueno, comienza su reinado. Y si nosotros seguimos al siguiente capítulo, descubrimos que Israel tenía problemas con los amonitas que estaban en el norte de Israel y había que hacerles guerra. Era una tribu muy grande, había que hacerle guerra. Así que Saúl llama a todos los hombres de Israel y le dice, vengan, vamos a ir a la guerra. Se le aparecen 36.000 hombres. Y Saúl dice, parece que he tenido suerte, me respetan. Y habrá pensado quién sabe cuántas cosas, porque el hombre carnal así es. Y fueron finalmente contra los amonitas y consiguieron una gran victoria. Y Saúl pensó que por servir a Dios podía ser para su propio beneficio. Y eso es típico de la mente carnal, es muy típico de una mente carnal. Pero luego en la próxima batalla se tuvo que enfrentar con los filisteos. Y los filisteos no era una tribu grande, los filisteos eran una nación. Si nosotros pusiéramos a los filisteos hoy, comparado con las naciones actuales, tendríamos a un país como Estados Unidos o Rusia o alguna potencia del mundo. Esta gente reunió 30.000 carros de hierro, 6.000 hombres de a caballo y una multitud que ni los mismos filisteos podían contar. Y cuando Saúl vio aquella horda de seres humanos que venían avanzando hacia él, se asustó. Se dio cuenta de que su labor como rey no era tan fascinante como él había pensado que era. De modo que volvió a mandar recado a todo Israel diciendo, por favor, los hombres de Israel vengan a ayudar, que viene un ejército de los filisteos. Y Saúl esperó, y esperó, y esperó, y finalmente cayeron 1.000, vinieron 1.000, y esperó más, y vinieron otros 1.000. Y dice la historia que esperó un poquito más y vinieron otros 1.000, y después no vinieron más. Se quedó solamente con 3.000 soldados. 3.000 soldados. Cuando él comparó aquellos 3.000 soldados con los 30.000 carros de hierro, 6.000 hombres de a caballo y una multitud que nadie podía contar,
mandó llamar a Samuel. Mandó llamar a Samuel. ¿Saben? Acá hay una lección muy interesante. El hombre carnal trata de hacer las cosas por su fuerza, por su capacidad y por todo lo que cree que tiene. Y cuando se ve en apuros es que clama recién por la ayuda divina. Y Samuel le dijo, mira, espérate, no vayas a hacer nada hasta que yo pueda hacer un holocausto a Dios, al Señor, en Gilgal. Espérame. Es curioso porque, y yo creo que fue hecho a propósito. Yo creo que Dios dirigió a Samuel a hacerlo de esa manera. Pero el hombre carnal depende de sus propios recursos siempre, hasta que se mete en problemas y entonces recurre a Dios. Y Samuel se demoró en llegar, tardó 5 o 6 días. Y mientras Saúl esperaba, él veía como sus 3.000 soldados se iban regresando uno por uno a sus casas, ¿no es cierto? Y cada vez el ejército era más chico, primero 2.000, después 1.000, hasta que finalmente quedó con 600 hombres. 600 hombres contra los filisteos. Y el hombre en desesperación decidió él mismo hacer algo que no debía hacer. Él mismo ofreció sacrificio, holocausto a Dios. Él no era sacerdote. Miren lo que dice en el capítulo 13, verso 10. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y Samuel escuchó todo esto. Y cuando Samuel oyó lo que oyó, en el verso 14 nos dice, pero ahora te digo, le dice Samuel a Saúl, que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. En otras palabras, se le profetizó que se le iba a acabar su mandato. Y si nosotros continuamos leyendo, encontramos que Dios finalmente les concede la victoria contra los filisteos, pero la concede no gracias a Saúl, sino gracias a su hijo Jonatán, ¿no es cierto?, que los libró del pueblo de los filisteos. Y Dios, por supuesto, en última instancia. Pero al término de esa victoria, Saúl hace lo que nunca había hecho en su vida. Levanta un altar a Dios. Es el único altar que se registra concretamente que haya edificado el rey Saúl. Típico del hombre que cree que lo único que se necesita son las muestras externas de la fe. Creía que al cumplir los rituales, ofrecer un sacrificio, levantar un altar, al ofrecer esas cosas externas, eso iba a agradarle a Dios, pero a Dios no le agradan las cosas externas. Él mira el corazón. Cuán equivocado estaba. Este es el principio del hombre o la mujer carnales. Algunos piensan que porque son miembros de una iglesia ya cumplieron con Dios. Algunos piensan que si cantan los himnos o si recitan el credo de la iglesia, la doctrina de la iglesia, o si confiesan las doctrinas como están o como las entienden, ya eso es suficiente para Dios. Eso es todo lo que Dios espera. Cuán equivocados estamos. Eso descubre tarde o temprano el que vive conforme a la carne, mis hermanos. Algunos piensan, cuando llegue el tiempo del fin, se van a salvar los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
¿Ustedes creen eso? Yo no lo creo. El que guarda los mandamientos de Dios va a tener que tener una vida muy fiel, porque nadie se va a salvar por guardar los mandamientos. Se va a salvar por tener una vida muy fiel, y al ser fiel va a guardar los mandamientos, pero los mandamientos no lo van a salvar. Lo que lo va a salvar es su relación con Jesucristo. Y en su relación con Jesucristo va a cumplir con los mandamientos, es verdad. El testimonio de Jesucristo igual. Una persona tendrá que estar convertida de verdad, ser un hombre y una mujer de fe para pasar la prueba que va a haber que pasar. Pero Dios hace que caiga Saúl de rodillas finalmente y le concede una última oportunidad. Y si ustedes van al capítulo 15, en los primeros versos del 1 al 3, dice así: ve ahora y ataca a Amalec. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los bebés, a las vacas, a las ovejas, a los camellos y a los asnos. Amalec, mis hermanos, en la Biblia es una imagen en toda la Escritura del principio de la carne que se opone al principio de las cosas de la fe. Era Amalec el pueblo del cual Moisés dijo, y aparece en Éxodo 17, 16, por cuanto alzó su mano contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación, o sea, para siempre. Y Saúl cumplió su misión, fue a la guerra y peleó con ellos. ¿Pero cumplió o no cumplió? Ahí está la pregunta. Fue a la guerra y fíjense lo que dice en el capítulo 15, versos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas, a los amalequitas, desde Ávila hasta las inmediaciones de Sur, al este de Egipto. Capturó vivos a Agag, rey de Amalec. Dios había dicho que tenían que matar a todos, él lo dejó vivo. Destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de las vacas y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir, pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Y yo me pregunté cuando estudiaba esto, ¿despreciable de acuerdo a qué criterio? Porque probablemente Saúl razonó y dijo, bueno, ¿por qué voy a destruir estos animales si son animales buenos? ¿Por qué los voy a destruir? ¿No es cierto? Pretendió, y ese es el hombre carnal, pretendió hallar algo bueno en lo que Dios había declarado totalmente malo. Y hay cosas en el mundo, mis hermanos, que parecen tan buenas, pero no son buenas de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando el Señor rechaza algo, usted y yo debemos rechazarlo. El hombre carnal lo acepta, lo abraza, lo besa. El hombre de fe, la mujer de fe, lo rechaza porque Dios lo rechaza. Sea música, sea película, sea programa de televisión, sea lo que sea, sean libros que no son convenientes, sea lo que sea, cuando Dios rechaza algo, es mejor que obedezcamos. Él pretendió hallar algo bueno en lo que Dios no veía bueno. Porque la mente carnal dice, bueno, vale la pena conservar el valor de estas cosas, pero esa no es la mente de Dios. De modo que pretendemos hallar el bien en aquello que Dios ha declarado mal. Y el resultado fue que Samuel vino a la casa de Saúl. Y le preguntó, Saúl, ¿cómo te ha ido en la batalla? Oh, maravilloso, Samuel, maravilloso, de maravillas. He hecho todo lo que el Señor me ha ordenado. He matado a todos los amalequitas y lo he destruido todo, y tal y como me dijo el Señor que lo hiciera. Todo lo he hecho. Y en eso Saúl aguza la oreja y escucha mugidos y escucha balidos de animales. Y lo mira a Saúl y le dice, un momentito, ¿y esos animales de dónde son? ¿De dónde salieron esos animales? Y Saúl le contestó, bueno,
es cierto, yo he salvado la vida de algunos pocos y pensé que a Dios le complacería si se los dedicara a Él. Qué lindo razonamiento, ¿no es cierto? Es la racionalización que muchas veces nosotros hacemos. Esta excusa empleamos cuando pretendemos dedicar a Dios lo que en realidad deseamos para nosotros, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice en el capítulo 15, este es un poquito largo, pero presten atención, ustedes lo van a estar leyendo. Samuel dijo, aunque eres insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho, ve y destruye completamente a estos pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los extermines. Dios sabía por qué. Nosotros no vamos a sacar conclusiones acá. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y los sacrificios como en lo que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer, escuchen esta palabra, el obedecer, la obediencia es mejor que el cebo de los carneros. La obediencia es mejor que los regalos que podamos hacer. Porque la rebeldía, escuchen esto, la rebeldía es como el pecado de adivinación, de brujería, de espiritismo. O sea, el individuo rebelde en la causa de Dios es igual que el pecado de adivinación. Y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría, lo pone en el mismo nivel. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Y mis hermanos, escuchen, ningún ser humano puede caminar bajo la presencia de Dios. Ningún hogar puede estar bajo la presencia de Dios y la libertad de Dios si rechaza la autoridad del Espíritu de Dios en su vida. Por eso hay hogares que no tienen la bendición de Dios, no está la presencia de Dios. Porque hay cosas en ese hogar que no permiten la presencia de Dios. Y esto es serio, mis hermanos. Esto va desde inclusive la intimidad en el cuarto matrimonial, hasta lo que vemos y lo que oímos y lo que decimos y lo que hacemos dentro del hogar. Y esa fue primordialmente la historia de Saúl, mis hermanos, un hombre carnal, un cristiano carnal. Y ahora, y se me está yendo el tiempo, yo no sé si dejar a cabo, falta muy poquito. Ahora, la historia de David es otra historia, pero yo la voy a resumir, ustedes la conocen todos, así que no voy a entrar en detalles, pero comienza en el capítulo 16, y es el relato de un hombre conforme al corazón de Dios. Y David nos enseña lecciones de gran valor, no en el pecado, pero sí en otras cosas en su vida. Él fue escogido entre 8 hermanos, él era el menor, era un jovencito, y todos miraban la belleza, y en todos los otros hermanos veían realmente un rey. Pero Dios no miró el aspecto externo esta vez, ni nunca. Y le dijo a Samuel, no te fijes en su altura, no te fijes en su belleza, no te fijes en su cara, fíjate en su corazón, eso es lo que vale. Dios no buscó su elección en el aspecto exterior, sino en el corazón. Y David no ocupó el trono inmediatamente como lo hizo Saúl, no, Dios lo pasó, lo sometió a prueba y tuvo que enfrentarse con la adversidad. Y ese es el principio que Dios aplica al que aprende a caminar por fe. La prueba. Tiene que pasar por un periodo de confusión, tiene que pasar por un periodo de prueba. Y cuando parece como si todo fuese que estuviese en su contra, hasta que por fin reconozca el gran principio mediante el cual Dios realiza siempre su actividad. Y descubre que el ser humano no lo puede hacer por sí mismo, sino que debe depender total y completamente de Dios,
que mora en su corazón. Y luego encontramos a David cara a cara con un gigante Goliat. Es una historia muy conocida. Israel enfrentaba a los filisteos otra vez, atemorizada. Ellos tenían un gigante Goliat que ridiculizaba la impotencia de los israelitas y nadie se atrevía a enfrentarlo. Y viene acá este muchachito jovencito a traerle comida a los hermanos. Y escucha, este joven de corta estatura, escucha lo que está diciendo este blasfemo gigante filisteo. Y entonces en el capítulo 17, verso 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Un niño, un joven. Y mis amados, ese es siempre el punto de vista de la persona de fe, que no se deja estremecer por las circunstancias. Las circunstancias nos pueden ser adversas, pero no se deja vencer. Y hace unos minutos me di cuenta que está con nosotros la esposa de un gigante. Para mí ha sido un gigante, yo apenas lo conocí. Pero cada vez que veía a ese hombre, aún hasta el mismo momento de su muerte, él levantaba su mano y se tomaba de Dios. Hermana querida, usted lo sabe muy bien. El hermano Donato Díaz, un hombre de fe, y en ese momento es que nosotros lo vemos. Cuando las circunstancias están en nuestra contra, no se entrega. Y mis hermanos, a continuación David fue hacia el arroyo. Yo estuve en ese arroyo y me tomé 5 piedras y me las traje, pero esas piedras no las elegí bien porque dice que eran piedras filosas. Tomó 5 piedras y yo me pregunto, ¿por qué tomó 5 piedras? Y si ustedes siguen leyendo después en 2 de Samuel, saben por qué tomó 5 piedras. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que el gigante tenía 4 hermanos. Así que Saúl iba con la intención de destruir a toda la familia, si podía. Las 5. ¿Qué le parece? Sí, David, ¿qué dije yo? ¿Saúl? No, perdón, que me borren en la película. David. En otras palabras, mis hermanos, David salió, colocó la piedra en la honda, le dio vuelta a la honda, la arrojó y ¡pah! Entre los 2 ojos le cortó la frente al gigante, cayó y luego tomó la espada de él y le cortó la cabeza. ¿Saben? Qué imagen gloriosa de aquel que se enfrentó con el mayor enemigo de la humanidad, que es la muerte, y lo mató cara a cara con su propia espada, Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 2:14, a ver si estoy acertado o no. Mediante la muerte del Señor Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, al demonio. Mis amados, a este suceso le sigue el de los celos que tenía Saúl por David. Y bueno, ustedes conocen toda la historia. Desde el capítulo 18, Saúl persigue ferozmente a David. Es un ejemplo vivo del principio que expone Pablo en Gálatas, donde dice en el Gálatas 4:29, pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Y luego en el siguiente capítulo, capítulo 5, verso 17, dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremenda ilustración de lo que acabamos de leer. David no solo fue perseguido, sino que finalmente se exiló. Y cuando llegamos hacia el final, en los capítulos 21 y 22, encontramos la abundante provisión de Dios aún en el exilio. Encontramos cómo Dios le provee a él los panes de la proposición y come los panes de la proposición, cosa que realmente ese pan representaba la presencia misma de Dios, el cuidado secreto que recibe todo aquel que pasa por problemas difíciles, pero que espera en Dios para ser liberado. Es una ilustración preciosísima. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿no es cierto? Él mismo dijo, así como yo vivo,
por el Padre. De la misma manera, el que me come también vivirá por mí. En otras palabras, en el exilio Dios le proveyó de un profeta, el profeta Gad, y lo proveyó de un sacerdote, el sacerdote Abiatar, cuyos recursos estuvieron a la disposición de David en todo momento. Y tenemos ilustraciones hermosas acá que no puedo entrar porque ya se me pasó el tiempo, pero David se negó a actuar por sí mismo. Fíjense que en 2 oportunidades Dios le puso a Saúl, él podría haberlo matado, pero él no lo hizo. Esperó que Dios fuera el que resolviese sus problemas. Y mis amados, al final del libro encontramos cuál es el triste fin del cristiano carnal. Y siempre es igual. Saúl desesperado, totalmente alienado del Espíritu de Dios, consulta el bajo mundo de la brujería. Le estaba prohibido al pueblo de Dios consultar con brujos o adivinos, pero Saúl consulta a una bruja en Endor en su afán de comunicarse con Samuel. Y mis amados, se le anuncia a Saúl su muerte inmediata al día siguiente. Me supongo que habrá dicho, ¿por qué habré consultado a la bruja? Y Saúl y su hijo Jonatán al día siguiente mueren en la batalla. Y David, que era un hombre de Dios, era un hombre espiritual, era un hombre de fe, en los primeros capítulos ya de Segunda de Samuel, ensalza a ambos hombres por ser hombres de Dios. Imagínense la grandeza de este hombre. A pesar de sus debilidades, los ensalza. Escuchen esto, mis hermanos. El cristiano carnal fue Saúl. El cristiano espiritual fue David. Saúl acabó donde acaban todos los cristianos carnales, lejos de Dios, perdidos eternamente. David permanece como un ejemplo para nosotros, no en su pecado, por supuesto, sino en su espiritualidad. Y mis amados, ustedes y yo debemos escoger el principio rector de nuestra vida. Ese principio debe ser o carnal o espiritual. Vivir como cristianos carnales o vivir como cristianos espirituales. Y por supuesto que esa decisión, esa elección, la debe hacer usted y la debo hacer yo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de estudiar este libro que tiene tantas lecciones para nosotros. Te agradecemos tanto porque nos has dado un panorama de la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestro corazón. Y por esa razón te suplicamos, en primer lugar, que nos perdones, porque muchas veces te hemos fallado, pero sobre todo que nos des el verdadero espíritu que rija y gobierne nuestra voluntad y nuestro reino, nuestra vida. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. Amén. Los diáconos darán la salida en orden.